Volvemos a esta parte de exhortación solemne del apóstol, no solo porque está ya en el punto final de su existencia. Le dice a Timoteo: hasta ahora, bueno, yo he estado aquí, has tenido este referente, yo te he podido echar una mano, pero ahora ya estoy para ser sacrificado, es decir, que en breve yo ya no estoy. Por lo tanto, te encargo estas cuestiones. Y son cuestiones finales. Por eso he citado alguna vez la importancia que Juan Calvino le dio a este texto, porque era como una especie de testamento del apóstol Pablo para los pastores. Con lo cual, efectivamente, así lo hemos venido observando. Y hoy llegamos a esta condición en la que, de nuevo, las palabras que el apóstol le da a Timoteo tenemos que traerlas a nuestro presente. Y si allí él dice que no se complique con fábulas, con investigaciones de las Escrituras absurdas, investigaciones de las Escrituras, no de filosofías extrañas, de la propia Escritura, pero absurdas, que acarrean discusión más que edificación, que se aleje de todo eso. Tú eso evítalo. Sin embargo, trabaja en estas cuestiones, de manera que Timoteo recibe ahí una orden, una exhortación con razonamiento para que se aleje de unas cosas que están dentro de la Iglesia, dentro de lo que era en aquel momento la Iglesia, que era el inicio, digamos, lo que para algunos sería lo más glorioso. Bueno, pues en ese momento, dice Pablo, hay cuestiones dentro de las comunidades que no aprovechan para nada, tú evítalas. No le dice: tú no vayas a una reunión de filósofos, tú no vayas a una reunión de políticos, tú no tengas en cuenta estas actividades que se hacen en las iglesias apostólicas del primer momento, cuanto más en nuestra época, sino que frente a eso, tú eso evítalo y frente a eso haz estas cuestiones. Y predica la palabra, fíjate en estas cosas que sirven para edificación, etc. Por lo tanto, tenemos aquí una última voluntad, de algún modo, del apóstol Pablo para su colaborador Timoteo. Y así hemos de recibirlo como una exhortación final del apóstol Pablo para todos los pastores en el día de hoy. Pero, y eso hemos tratado al menos de plantear como problema, ¿qué son esas cosas insulsas, insensatas que hoy se anuncian, que hay en el cristianismo? Porque a veces queda la sensación de que en el pueblo evangélico no hay nada absurdo, no hay nada que tenga que ser rechazado o de lo que nos tengamos que apartar. Sin embargo, en otros sitios sí, en otros ámbitos sí, ahí sí habría un razonamiento para quitarnos. Hace un domingo, creo, y una observación semejante la he hecho en otras ocasiones, que eso se podría, de manera muy resumida, concretar en esta cuestión. Hoy, en el mundo evangélico, que el más cercano a nosotros, en el mundo evangélico se hace una especie de bandera de ética bíblica por la inspiración de la Sagrada Escritura. Toda inspirada. Cuidado, hemos avisado que nosotros estamos en esa línea, evidentemente, pero ¿pensamos que estos falsos maestros negaban la inspiración de la Sagrada Escritura? ¿Hemos pensado que la Iglesia de Roma la negó alguna vez? Toda la Escritura es inspirada por Dios, te dirán. Las sectas, los llamados testigos de Jehová, ¿te niegan que la Sagrada Escritura, toda ella es inspirada por Dios? ¿Toda ella es palabra de Dios que tiene que aceptarse y cumplirse? Eso solo, por sí mismo, puede caer en lo que Pablo llama unas discusiones absurdas que no aprovechan. Y es paradójico, porque con esto no estamos diciendo, mira, no, tú crees cualquier cosa sobre la autoridad de la Escritura. No, lo que avisamos es que nadie haga una bandera de algo que te la podría tener también en su mano la Iglesia de Roma con toda su corrupción y basar toda su corrupción en que la Biblia es inspirada por Dios y es palabra de Dios. Y en las iglesias evangélicas igual.
Los miserables que piden tanto dinero, estos de la teología de la prosperidad, con todo tipo de engaños, ¿qué es lo que te dicen al principio de cada sermón? ¿Qué es lo que te dicen al principio de cada instancia para obtener de ti beneficios económicos? Que la Biblia es palabra de Dios y cuidado ahí si no la cumples. Y que es inspirada, bueno que sí es inspirada. Ni un pelo tiene de que no sea así. ¿Y qué? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero luego hay otra cuestión sobre los aspectos morales y los aspectos éticos. Y aquí al menos quiero subrayar algo que también en un domingo anterior hice. Y como una manera de metáfora o de resumen podríamos hablar de gente que tiene una bandera que hoy ya todo el mundo entiende. Por cierto, hace años esa bandera o el símbolo del arco iris, incluso había grupos misioneros que lo tenían. Pero hoy día, evidentemente, si tú pones una bandera arco iris en alguna parte, no eres un grupo misionero, sino eres alguien que está dentro de un ámbito típico y normal sobre modelos de convivencia y de sociedad y de relaciones, para entendernos. Entonces, hoy una bandera arcoíris es una metáfora para un tipo de personas que piensan una cosa y que practican o no, pero que la piensan y que la aceptan. Pero, por contra, anda, pues la bandera verde, que aquí en Andalucía, pues hombre, verde, verde y blanca, por ahí andaba la cosa. También la bandera verde siempre ha sido una bandera de los ecologistas, más o menos, pero hoy día en España, en el contexto en que vivimos, el modelo verde pues hace referencia, y así yo lo tomo ahora aquí para meterlo en esta metáfora, como un modelo contrario al de la bandera arcoíris, que sería un modelo conservador, más o menos, de la cultura judeocristiana sobre la familia y sus relaciones. El modelo, donde está el modelo de la Iglesia de Roma, evidentemente, que eso no nos engañemos, eso está ahí, ¿eh? Y ante esta situación, oye, ¿qué hace ahora un pastor? Pues aquí en España se está produciendo una terrible confusión, un error diabólico y una falsa doctrina. Y es la siguiente: el Señor es misericordioso y, hombre, fíjate si lo es, que hasta puede perdonar y cambiar a los que están en la bandera arcoíris. Evidentemente. Hasta ahí se podría llegar, ¿eh? Tú estás ahí, en esa bandera, en alguna parte de ella, practicando, recibiendo, aceptando, como tú quieras. Te conviertes, fuera bandera. ¿Y la verde? Si te conviertes, ¿tienes que echarla fuera o no? Pues eso es un modelo de falsa doctrina. Se está aceptando que no hay que echarla fuera. Es decir, que la conversión no te cambiaría, que hay una sección que está viva en ti, que es un modelo, y que eso, una vez te conviertas, no tienes que transformarlo. Eso es falso. Eso es falso. El muerto está, envuélvelo en la bandera arcoíris o en la bandera verde. Y si el Señor te da nueva vida, todo es hecho nuevo, todo, también la bandera verde. ¿O es que el modelo de familia de la Iglesia romana es menos diabólico que el modelo de familia de la bandera arcoíris? Si alguien dice que es menos, pues hay que pararse un rato grande y hablar del tema. Porque precisamente en la Iglesia romana, la defensora de la familia, yo alguna vez de broma he dicho que en el Vaticano, hombre, mucha familia no hay. Allí niños, abuelitos, en el centro de la Iglesia romana mucha familia no hay. Allí hay gente que están por encima de la familia para explicar la familia, pero que no tienen familia. Allí la única familia, si acaso hay, y hay más de una, es la familia de la mafia, que hay varios tipos, y eso es evidente. Bueno, pues ese es el modelo que a veces se usa para decir que si te conviertes, tú de ese modelo no tienes que cambiar nada. Y esto es algo gravísimo, cuidado ahí, porque el apóstol Pablo, no solo ya en aspectos culturales,
sino en aspecto de la propia ley, lo que mandaba la ley de Moisés. En la carta a los Gálatas nos dice, cuidado que cuando estamos en Cristo, todo se tiene que ver y analizar. No se puede estar en Él y en lo otro anterior, porque son contrarios. Y ahora, aparte de la ley, y era la ley de Dios, con todos sus ritos, con toda su manifestación social, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe. Por lo tanto, tú no me las puedes mezclar ahora. Y eso respecto a las ordenanzas de la ley, que ya también hemos avisado, hombre, que si alguno quiere hoy cambiar de modelo social, que vaya a la ley de Moisés, porque ahí se encontrará ya hecho el trabajo. ¿Y qué hacemos? La trasladamos al día de hoy, ¿y eso qué significaría? Esos que estaban en la ley, que eran moralmente intachables, son los que condenan a Cristo. Porque el Redentor no haya cabida. Y el dato es, pensamos que al Redentor, al Cristo resucitado, al Cristo verdadero, los de la bandera arcoíris lo rechazarían y los de la bandera verde lo aceptarían. Todos lo rechazarían, cada uno liberaría al suyo, al que pretende suyo, pero ninguno tiene un terreno donde Cristo pueda posar su pie, porque no hay ningún terreno de santidad. Y luego la tremenda enseñanza de la Escritura es que cuando Cristo se hace pecado, es hecho pecado, que eso no es una frase bonita. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hombre, mira, eso hasta te lo pueden decir unos niños en un campamento después de 5 días de escuela dominical. Cuidado, eso es tremendo. Eso significa que toda la corrupción de la bandera verde o de cualquier bandera que queramos poner y toda la corrupción de la bandera arcoíris, todo lo que es pecado, y hay de nosotros si decimos, no, el pecado es este trozo, el otro trozo no, ese trozo no necesita redención. Eso es la Iglesia de Roma, cuidado ahí, ¿eh? Y la Iglesia evangélica cuando te dice que hay una parte del ser humano que no necesita cambio, que ya está ahí para aceptar o no aceptar la obra de Cristo. Ahora iremos a eso. Pero cuando se dice que fue hecho pecado por nosotros, eso es terrible. Eso es lo que no puede describirse. Y si uno quiere decir, oye, anunciamos el Evangelio, que es una buena noticia, sí, pero el Evangelio es también la noticia más terrible, lo más tremendo, porque se dice que Cristo fue hecho pecado. Y eso significa que fue hecho pecado en todas sus manifestaciones, en toda su potencialidad. Cristo fue hecho la corrupción y la rebelión contra Dios. Eso, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo explicamos? Pues eso es el anuncio del Evangelio. Y eso es algo terrible. Claro, terrible, y al mismo tiempo para el creyente es dulce, porque te dice que luego te ha dado su justicia, porque Él se ha hecho eso por ti. Ante el incrédulo, esa proclamación terrible del Evangelio sigue, porque eso es una declaración de juicio, con todo lo que significa el pecado. Por lo tanto, allí no puede venir uno con una bandera de un fariseo y decir, yo he cumplido todo, he diezmado el comino y la menta y no soy como ese de la bandera arcoíris. ¿Nos imaginamos esa escena? Que alguien se presentara delante del Señor. Hombre, habría alguno, porque hay gente para todo, un poco despistado, que fuera allí con una bandera arcoíris, ¿no? Y que le dijera, mira, yo he escrito un libro que dije que tú eras como nosotros, mira. La bofetada es tremenda, ¿no? Se escuchó por todo el universo, ¿no? Pero que fuera allí uno con la bandera verde y decía, yo soy un conservador, he defendido tu causa, Señor. La familia, mira, a ver, ¿qué te digo? La familia que representa la Sagrada Familia de Barcelona, que esa la conoce todo el mundo. Ese modelo de familia, mira, aquí lo tengo yo. La bofetada sonó igual, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, hijo? ¿Que tú me vas a traer algo
que mi hijo no haya sido hecho pecado, ¿tú te planteas que una trama específica de la sociedad, corrupta, diabólica, esa no la tuvo que redimir mi hijo? ¿Que esa ya estaba válida y que ahora me la traes tú? ¿Y dónde la pongo? Porque aquí está todo lo que mi hijo ha limpiado con su sangre. ¿Y esta qué? ¿Que no la tengo yo que limpiar con la sangre de mi hijo? ¿Que esta puede venir aquí por toda la eternidad con mis santos ángeles? La bofetada fue mayúscula. Pero tenemos que aprenderlo. No hay justo ni aun uno. Ni el de la bandera que queramos, incluso política, religiosa, no. Luego está que con nuestra conversión vivamos con la máxima equidad y que procuremos, que lo decía así Calvino, curiosamente, no de traer las leyes del Antiguo Testamento, sino traer las leyes que veamos razonablemente como de mayor equidad. Y esas las apliquemos como mejor podamos. En esa tarea, ahí cada uno pues tiene su contexto, tiene su historia y cada uno tiene su libertad de actuación. Pero no nos engañemos, que Cristo no es que tenga que salvar y cambiar, por supuesto que nos salva y nos cambia, al que está en una bandera, sino también al de la otra. ¿O es que al de la otra cuando se convierte asume que la idea de la Iglesia romana sobre la familia es válida y no dice que es del diablo? Hombre, pues hay que decir que es del diablo, porque diabólica es. Diabólica es, porque la familia fue destruida por esos defensores de la familia. Y ahora pues también se intenta destruir por los defensores de otro modelo de familia, pero al final estamos las mismas. Bien, estos apartarán de la verdad del oído. Y ya hemos dicho que ese apartarse de la verdad puede ser para una bandera o para otra, para una dirección o para otra. Apartarse de la verdad es apartarse de la verdad. ¿Se ha apartado de la verdad este grupo? Sí, evidente. ¿Y el otro? Hombre, no, ese lo conservamos como válido. Miserables. Y hay evangélicos, más o menos de iglesia, incluso de estas que más o menos puedes salvar alguna cosilla, que los ves incluso orgullosos de hacer una defensa de la familia, de no sé qué. Hijito, predica la verdad, porque habrá gente que le guste que le rasquen el oído porque tienen comezón de oír con una bandera y otros con otra. Pero tú no lo hagas, Timoteo. Tú reprende, redarguye, bronquea, grita, haz lo que tengas que hacer. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fábulas arcoíris, fábulas verdes, fábulas de todo tipo. Porque para la familia conservada, los mormones, los testigos de Jehová, yo qué sé, cuántos habría por ahí que se meterían en esa bandera y dirían: esto es mío, Señor, mira, te traigo la familia. Lo mismo que uno dice: mira, te traigo milagros, estas señales he hecho en tu nombre. Pues todos al hoyo. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Eso hay que recordarlo. Es verdad que decirlo hoy hay que repetirlo muchas veces para que se capte incluso la idea, y si se capta o no, allá los oídos, con sus elementos de fuego, de picor, que dice Pablo, y que le rasquen el oído quien quiera. Nosotros prediquemos siempre la verdad, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Aquí el bueno de Calvino, como para otras muchas cosas, nos da un pequeño apunte y dice: por cierto que estas aflicciones no tienen nada que ver con la persecución que podría venir en breve por parte del Imperio Romano. Cuando a Timoteo le dice Pablo: tú soporta las aflicciones, ¿qué está diciendo? ¿Tú soportas la persecución del Imperio Romano? No, porque no estaba persiguiendo en ese momento. De hecho, Pablo estaba luego juzgado y con problemas, pero amparado por él porque así lo pidió. Esas aflicciones que tiene que soportar Timoteo, ¿de dónde vienen? De la Iglesia, por predicar la verdad. Y son aflicciones de todo tipo.
Tú soporta la contradicción, lo que te vengan a decir, sopórtalo, pero ¿eso de dónde, Pablo? Pues de la comunidad eclesiástica, porque las persecuciones del imperio romano todavía ni han empezado. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y luego le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y tomamos unos minutos para esta parte final. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto se puede entender de dos maneras, la parte final, y una de ellas, la más simple, sería, tú haces esto que yo te he dicho, haz obra de evangelista, haciendo esto, tú has cumplido tu ministerio. Cumple tu ministerio, es decir, haz todo esto que está delante. No es, haz esto para cumplir necesariamente, sino que estas cosas que yo te propongo, que son generales, por ejemplo, el no meterte en discusiones vanas, en reprender a los que se meten en esas discusiones, etc. Es decir, que cumple tu ministerio no está haciendo referencia a ser un evangelista. Y ahora vamos a ese término. Como si lo hubiera dicho, mira, tú sé evangelista. Ya sabes, cumple tu ministerio siendo evangelista. Y olvidándose de todo lo que le he dicho antes. Eso no. Ahora, que ser evangelista, haz obra de evangelista, está también metido en todo el conjunto. Y que al final Pablo le dice, de esta manera es tu ministerio, así cumples tu ministerio, etcétera, pues eso sería válido. Pero haz obra de evangelista no se puede separar del resto. Y con este término es curioso que nos encontramos con el descalabro de la historia de la Iglesia. ¿Qué es un evangelista hoy? ¿Hará un evangelista lo que Pablo le dice que haga a Timoteo? No. Los evangelistas se califican hoy por gente que no tiene que meterse en doctrinas, que tiene que decir 4 cosas con las que estén de acuerdo todos y que de esa manera acepten a Cristo. El término evangelista se ha desnaturalizado totalmente. En la Escritura aparece unas cuantas veces. Aquí mismo, también en el texto que hemos leído, cuando Pablo explica en la carta a los Efesios que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Es Timoteo pastor y maestro? Pues hombre, sí. Apóstol no, en un sentido, porque no lo era. ¿Y es evangelista? Pues sí, porque lo dice el apóstol Pablo. Y luego hay otro evangelista notable, curioso, que aparece en el Nuevo Testamento, que es Felipe, que era un diácono. Uno de los que fueron ordenados diáconos en Jerusalén. Luego lo vemos, cuando ya ha pasado el tiempo de esa primera persecución por causa de los judíos a la iglesia en Jerusalén, esa iglesia se dispersa, pero luego vemos que aquella iglesia se había reorganizado de alguna manera porque, hombre, allí es donde luego acuden algunos venían de Jerusalén a otras iglesias para imponerle unas enseñanzas falsas, que tiene guasa el asunto de la iglesia madre con todos los apóstoles, allí, con todas las obras del Espíritu Santo, resulta que de allí salían gente que iban a las iglesias, por ejemplo, de Galacia, diciendo cosas que Pablo dice, esas destruyen el Evangelio. Pero no venían de un mundo pagano, no venían de Asia, de filosofías orientales, no, venían de Jerusalén. Y allí estaban los apóstoles. El asunto es grave para pararse y decir, oye, pues si esto era en ese momento, hoy hay que mirar alrededor a ver qué tenemos. Bueno, pues este buen Felipe, que había sido uno de los diáconos, uno de los 7, pues luego lo vemos que era evangelista. Pues sí. Y ahí entra lo que en algún caso, y por esa razón y por el propio texto que leemos a Timoteo, algunos sacaban la conclusión, ¿era esto un ministerio específico o un ministerio relacionado con los apóstoles? Una especie de encargado por parte de un apóstol para hacer cosas. Eso tendría mucho sentido.
que eran una especie de delegados de los apóstoles, para que el ministerio apostólico se cumpliera. Hombre, a Tito se le dice, mira, te dejé en Creta para que arreglaras cosas. Y siempre se hacía con la autoridad propia, pero también con la autoridad del propio apóstol. Cuando estaba allí su encargado haciendo cosas, era el apóstol quien estaba de alguna manera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con que era un ayudante de los apóstoles o era un ministerio independiente? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que no es lo que hoy llaman evangelista. Eso está clarísimo. Porque hoy el evangelista es el que tiene que arreglarse con todas las denominaciones de una ciudad, crean lo que crean, para hacer una campaña con unos modelos de marketing humano y luego producir allí unos relativos frutos. Frutos que para sumar tienen que ser personas que ya son de iglesias, que levanten la mano y vayan al frente. Si has invitado a uno de la iglesia romana, católica romana, pues también, porque allí, oye, si tú le dices a uno que si cree en Cristo, que si Cristo es el Hijo de Dios, que si Él te ha perdonado tus pecados y tú eres allí un católico romano, pues tú dices, oye, ese soy yo también, voy para adelante. Y eso no te compromete a nada, porque te deja en tu propia iglesia. Oye, si te deja en tu propia iglesia y estás confesando que eres un cristiano y que ese Cristo tú lo quieres también, ese que te han presentado allí, pues oye, hay mucha gente que se levantan una, dos veces, todas las campañas se levantan y se levantan de todas las iglesias. ¿Es eso lo que el apóstol le dice a Timoteo? Todo lo contrario. O sea que el modelo de evangelista actual es todo lo contrario de lo que se le dice a Timoteo. Timoteo hoy tendría que estar en contra, cumpliendo su ministerio de evangelista, en contra de todos los evangelistas, por el modelo que hoy se usa. Incluso, es el colmo, nadie sabe por qué, pero cuando se habla de un evangelista o misionero que tiene que ir a lugares diversos, etcétera, se asume, y esto es así porque es evidente, que un misionero puede estar, por ejemplo, en un centro de preparación, en un seminario, 3 años. No se le pide más, porque se asume que no necesita más. Ahora, un pastor por lo menos 5. Eso se decía antes, yo no sé, ahora hay pastores y pastoras que cualquiera sabe, que estudian, allá ellos, ¿no? Pero antiguamente al menos era una cosa normal decir, bueno, el pastor tenía que estar en un seminario al menos 5 años, pero si tú ibas a ser misionero, 3 es suficiente. Nadie sabe por qué. Porque si tú vas a ir como misionero o como evangelista, ¿por qué tienes que saber menos que un pastor? Curiosísimo, ¿eh? Curiosísimo. Es que el pastor tiene que edificar la iglesia y el evangelista tiene que crearla. Diabólico, diabólico. Eso no existe, eso no es bíblico. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, eso es marketing humano. Decir, el pastor tiene que edificar a la iglesia. Entonces necesita una doctrina, una madurez, etc. El evangelista lo que hace es crear iglesias, locales, me refiero, claro. En nuestro lenguaje eso se entiende así, iglesias locales. Eso es mentira. Sencillamente, eso no es así. Las iglesias aparecen como Dios quiere y cuando quiere. Fijaos en la iglesia de Antioquía, la más poderosa iglesia del primer tiempo, extraordinaria. Allí había algunos que habían huido de la persecución en Jerusalén, le hablaron allí a unos griegos, se convirtieron y sin saber cómo nos encontramos que allí hay una enorme iglesia. Ejemplo además de iglesia local, que luego envía al apóstol Pablo y a otros, que el apóstol Pablo y otros cuando terminan sus viajes misioneros, pues regresan y dan cuenta a aquella iglesia. Y aquella iglesia ahora le imponen las manos y los envían. Una iglesia que había nacido ¿de quién? Porque el Señor había establecido ese modelo. Allí aparece. En otra, pues oye, empezó la cosa, sabemos, porque allí una mujer vendedora de púrpura
escuchó allí en una reunión, se convirtió ella en su casa y al cabo de un tiempo tenemos una iglesia en su ciudad. En Corinto, porque cualquiera sabe, en Roma tampoco sabemos. Eso de formar o crear iglesias y que para crearlas solo se necesita, pues no sé, ¿qué se necesitará para eso? ¿Qué degradación teológica se habrá adquirido para pensar que una iglesia la puede formar cualquiera? Y que luego viene un pastor maduro para edificarla. Pero ¿qué barbaridad es esa? Eso es todo humano, es todo miserable. Eso nada tiene que ver con la verdad. Evangelista, haz obra de evangelista. En consecuencia, reprende. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, por lo tanto tú da el garrotazo. Se meterán en discusiones absurdas. Tú no te metas en eso, repréndelo, sal. Estos están siempre aprendiendo. Tú huye de esas cosas. Tú sigue este camino. Haz obra de evangelista. Caramba, ahí está todo. Ahí está todo. Eso no está como una indicación de marketing para que uno vaya por aquí o por allá abriendo iglesias. Me gustaría concluir en este sentido con ese modelo, porque es un modelo falsificado. Es un modelo en el cual, no es por excusar a esta congregación, pero nosotros no seríamos una iglesia que evangeliza. No somos evangelistas. Y la culpa, sobre todo, de todo, es el pastor también. El pastor puede ser el hombre apañadillo para alguna cosa. Vamos, ya es mayor, también hay que darle ánimos y todo. Pero evangelista no. Esta iglesia no evangeliza. Y hay otras que evangelizan. ¡Oh, que sí evangelizan! Al cabo de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿qué frutos hay? Bueno, nosotros sobrevivimos, que no es poco. Es verdad que siempre nos queda el elemento de conciencia de decir, bueno, y a nuestros vecinos, oye, pues todavía no ha salido el momento de hablarles de una manera, saben que estamos aquí. Yo qué sé, no es excusarnos, pero hombre, que tampoco a la hora de hablar de planos se diga, estos son gente que no evangeliza y nosotros sí evangelizamos, porque luego tú puedes decir, bueno, que vosotros evangelizáis, hijitos, pues vamos a venir aquí a las cuentas. En esto yo lo he puesto alguna vez como ejemplo, no voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero es una iglesia de la zona norte, del entorno de Barcelona, que allí había un pastor holandés, yo recuerdo de esto hace años, que hacían algunas conferencias de misiones y un misiólogo experto, no sé cuánto, era ese pastor. Así que yo, muy bien, todo perfecto. Oye, hacemos una conferencia sobre misiones, o 2 o 3, luego ya se dejaron de hacer. Y uno de los expertos en misiones es fulanito. Y esa iglesia, hija, si tienes un pastor experto en misiones, de los que verdaderamente evangelizan, y no como esta iglesia de Sevilla, oye, al cabo de 30 años tú podrás decir, oye, esta gente, voy a pasarme por allí, porque habrán llenado del evangelio a todo su pueblo, a todo el entorno de Barcelona. Bueno, esto será una gloria. No es gloria. Es que han confundido los términos. La iglesia del Señor no funciona así. Tenemos que cumplir deberes, ser testigos del Señor, procurar confesar nuestra fe como podamos y donde podamos, ocuparnos en nuestros negocios santamente y ya está. Es que tampoco hay que hacer esto de otra manera. Pero el problema es ese. Oye, un experto en misiones que califica como no misionera a una iglesia determinada y los frutos de ese trabajo durante años, un cero enorme. Pues mira, hijo, serás un pastor, serás algo, pero experto en misiones no. Porque para empezar a hablar tenemos ya que aclarar qué significa eso. Porque el problema es que se supone que las misiones son cosas que hacen iglesias de una manera muy sencillita, que no se puede meter uno ahí en cosas de doctrinas ni nada, con todo el mundo, con todas las iglesias de una zona. Cualquiera que se precie de este tipo de misiones, viene el verano
que hay muchas misiones en el verano, a zonas muy adecuadas, por cierto. Pues mira, los grupos de jóvenes de no sé qué iglesia vamos a hacer una campaña en tal sitio. Pues allí participan todas las iglesias, crean lo que crean. Eso es absurdo. ¿Qué evangelio se está anunciando ahí? El bueno de Timoteo, ahí, ¿qué tendría que decir? ¿Qué tiempo le iba a sobrar para dar el gorrazo por todas partes? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿A quién estáis arrascando? Pero si la verdad no es esa, si tenéis cada uno un mensajito. Y el modelo de evangelista actual es un modelo contrario a la propia palabra. ¿Por qué se asume, primero, que no se tienen que decir cosas doctrinales? ¿Se imagina alguien que un evangelista le preparen, porque se lo preparan, hay equipos, una campaña enorme en un estadio? Ahora en Madrid va a acudir uno de estos que hay por ahí famoso, Palau, no me acuerdo el nombre, Palau. Bueno, pues allí ya las iglesias durante no sé cuántos años orando, ofrendando, luego aquello habrá un marketing enorme, bueno, tal. Y que este buen hombre se le ocurriera decir, pues mirad, si el Señor no os salva, apañaos como podáis, no sois salvos. Y todo depende de su voluntad, no de la vuestra. Rogadle en todo caso, porque yo no puedo decir otra cosa. ¿Qué os voy a decir? ¿Que con vuestra decisión obráis vuestra salvación? Eso no puedo decirlo, porque es falso. Y fijaos, yo me acuerdo de mi buen Salvador, que como mi otro buen maestro y compañero Casiodoro de Reina dice en su comentario al Evangelio de Juan, explicando el texto que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, que fijaos que yo, que creo en la inspiración de la Biblia, creo que eso es inspirado y creo que es verdad, Y resulta que yo ahora aquí, mis amigos, ¿qué os voy a decir? Pues mi buen compañero Casiodoro explica ese texto diciendo: aquí el Salvador, que era hombre y administrador de la salvación, se consuela de su estéril fruto, o de su fruto estéril, de su trabajo estéril en cuanto a la fe y frutos, se consuela con la elección divina, de que a final de cuentas el Señor salva a los suyos. Y mi buen amigo Casiodoro dice que Cristo, nuestro Redentor, se consuela con esa doctrina, porque Él, evidentemente, mis amigos, hoy estáis vosotros aquí, no sé cuántos en este estadio, pero nuestro Salvador, al final, se encontró con un grupito. Y mira que Él hacía milagros, Y mira que Él era evangelista, vaya. Porque si hay un evangelista, ese será el maestro, vaya. No se le quitará ese título. Pues con todo eso, Él tenía un grupito de gente atemorizada que lo abandonan. Y se consuela con la palabra del Señor, que dice: los que el Padre me da, vendrán a mí. La elección de Dios. Y cuando se anuncia el Evangelio, pues hay que anunciar eso. Porque eso es lo que anunció Él. Y ya se nos dice que los que escucharon esto crujían los dientes. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Oye, pues este es el Evangelio. Cristo hoy, ¿cómo evangelizaría? Tanto que se dice hacer lo que Él hizo, actuar como Él actuó, etc. ¿Cómo evangelizaría? Pues a Timoteo se le dice que haga su obra de evangelista. Y eso es cumplir fielmente su ministerio. Edificar con la palabra que edifica, no meterse en discusiones absurdas sobre la Escritura, sobre la ley, genealogías interminables, fábulas judaicas, y eso es lo que él tiene que huir. Eso deséchalo en la iglesia y ponte a edificar con la verdad, predica esa verdad, ten en cuenta que vendrá tiempo cuando
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita en la Iglesia, por lo tanto tú no te metes en una campaña de evangelización así por las buenas. Tú evita a estos, y hoy con el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo tendríamos que decir: estas cosas que estáis haciendo tenemos que evitarlas. Y al evitarlas estamos evangelizando. Somos evangelistas, defendiendo la doctrina de la salvación por gracia. Animaos, oh Iglesia de Sevilla, sois evangelistas, de esas iglesias a las que el apóstol Pablo le diría que muy bien, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Pero si partiendo de vosotros ha sido divulgada la fábula judaica, pues hijo, arrepiéntete que vengo, como se le dicen a las iglesias de Apocalipsis. Así que la iglesia que anuncia la verdad como pueda, y ahí siempre tenemos nuestro recurso de decir: hombre, Señor, pues más hemos podido y no, somos cortitos, no hemos sabido. Pero que la verdad se mantenga y que la persona reciba en su oído la verdad, no un rascador según su conveniencia, porque hay conveniencias de cada uno, también hemos dicho eso muchas veces. La verdad, y la verdad es esta, como el bueno de Casiodoro dijo, que incluso nuestro Redentor, siendo hombre y administrador de la salvación, se consuela de la esterilidad de su trabajo. ¿Podemos decir que había un trabajo estéril? Hombre, por números, a ver qué hacemos. Si después de haber hecho milagros de todo tipo, si después de haber sanado enfermos, haber resucitado muertos, haber dado de comer, te quedas con un grupito que salen corriendo y además que no entienden nada, que no entendían nada. ¿Qué grupo misionero aceptaría hoy como figura de primer cartel a Jesús de Nazaret si presenta el Señor el currículo que encontramos en los evangelios? A ese es que ni lo miran. Un evangelista, 3 años, con todo poder que recibió. Si eso hoy día hubiera sido, vamos, imaginad, si hoy uno resucitara un muerto, eso sería la gloria. Pero este tuvo el pequeño defecto de decir: es que no es por eso. Aunque los muertos resuciten, si no creéis a Moisés y a los profetas, que no va por ahí. ¿Y qué hizo este? Que tenía a todo un grupo con Juan el Bautista, con tantos seguidores, y no se unió. ¿Pero qué evangelista es este? ¿Qué ocasión perdió este hombre? Si a Juan el Bautista había multitud de gente que lo seguía, y este Juan el Bautista dice: tú eres mi jefe, y él no se unió a él, ni siquiera pretendió que los discípulos estuvieran juntos. ¡Fracasado! Eres un fracasado, hombre. Si nosotros hubiéramos tenido la mitad de lo que tú tuviste, pero mira que dejar pasar allí a Juan el Bautista, con todos los grupos y la fama que había adquirido, y tú lo dejas pasar, y tú eres un evangelista, no sé ni qué decirte que eres. Y a ver, 5.000 delante tuya, y les dices que se vayan si quieren, que lo tuyo es otra cosa. Es que yo no me los estropees, si ya están allí, ahora ya tú los puedes organizar en grupos, 5.000 por lo menos. A estos los vas a dejar que se vayan. ¿Se te ocurre decirles palabras duras, hombre? Que ni los que están a tu lado, los de tu equipo, las entienden. Pero tú, ¿qué evangelista eres? Pero si tú no sirves para nada. Sí, consuélate con la doctrina de la elección. Vaya evangelista, que se consuela con la doctrina de la elección. Y al final, a ver qué currículum me traes. ¿Quién te quiso? ¿Dónde fuiste bien recibido?
¿Qué marketing podemos hacer contigo? Tú no sirves para nada, hombre. Quizá en alguna iglesia de estas que no evangelizan, allí te reciban. Pero nuestra misión, cero. Hoy se funcionaría así. Se funcionaría así. Con las grandes campañas de Billy Graham, de este Palau, poned los que queráis. En ninguna de ellas podría estar nuestro Señor excepto para prenderle fuego. Para decirle vosotros estáis en contra de la verdad y lo apedrearían o lo intentarían liquidar. Tú haz obra de evangelista. Y hacer obra de evangelista es precisamente decir, los evangelistas actuales son perversos que anuncian un evangelio falso. Y nosotros somos una iglesia que no evangeliza. Pero nuestro deber es decir eso. Y podemos estar seguros que diciéndolo estamos evangelizando. Y el Señor traerá a su iglesia a los que han de ser salvos, a su iglesia. Y el Señor se consoló con esta doctrina cuando vio la esterilidad, que hay que ser un buen predicador y pastor para interpretar ese texto, como hizo Casiodoro de Reina, del Evangelio de Juan de esta manera. El maestro se consuela de la esterilidad, de la falta de frutos y de fe de su trabajo, porque a su alrededor no tiene nada. Y se consuela con la palabra que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, porque hay un poder de salvación. Se consuela en el poder de salvación de Dios. Y eso lo tenemos que anunciar. Y anunciándolo somos evangelistas porque estamos anunciando el Evangelio, que es olor de muerte. Han caído un montón de evangelistas ya. Olor de muerte, una plaga, la justa ira del Señor, y olor de vida para el que cree. Y así nosotros nos alegramos y gozamos en este creer, y en esa alegría está nuestra evangelización. Una evangelización que significa proclamar al Señor como está revelado en la palabra del Señor, que es inspirada y útil para redarguir, para corregir, para preparar al creyente en toda buena obra. Y en este caso, el bueno de Timoteo hoy tendría que decir lo que nosotros estamos diciendo, con su contexto, con nuestro contexto, con sus palabras, con nuestras palabras, pero no hay otra manera. ¿Por qué? Y termino, pues porque no hay otro evangelio. Amén.